Bueno, bueno, queridos hermanos, estamos ya iniciando la cuarta reunión de este grupo de vida y en este día vamos a seguir viendo esto que hemos empezado, ¿no? La importancia de Jesús, ¿no? Y hasta ahora, viendo y repasando lo que hemos visto, lo primero que hemos recargado es saber quién es en esencia y plenamente Jesús, ¿no? Cuál es el mensaje que ha traído, por qué ha tenido que morir, por qué su resurrección es tan importante para nosotros, ¿no? Y, y hoy, más que todo, vamos a enfatizar el tema de la gracia, ¿no? Es un tema que envuelve la vida de Jesús y que nos ayuda a nosotros a entender por qué razón, ¿no? Dios no tiene tanta paciencia. ¿Por qué razón Jesús se ha jugado por nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Y qué hermoso saber que nosotros tenemos que ir en pos y abrazarnos de esa gracia, ¿no? De ese regalo no merecido de parte de Dios. Pero a la misma vez saber que aunque no merecíamos ese regalo, eso no quita que ese regalo sea importante y sea necesario para cada ser humano, ¿sí? Por eso que en esta noche vamos a empezar viendo lo que vamos a compartir, ¿no? Con ustedes este día. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que este es el cuarto encuentro del grupo de vida, ¿no? Es la gracia que salva, ¿no? La gracia que está en medio de nosotros y la gracia que nos ayuda a entender lo que el Señor quiere hacer, ¿no? En este cuarto encuentro habíamos pedido leer Marcos capítulo 10 versículo 17 al 27, ¿no? Dice que existe una historia de un joven rico que acercándose a Jesús quiso demostrar que cumplía todo lo para ser su seguidor, pero fue confrontado a una realidad, ¿no? Y aunque no crean, la gracia eh, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, de acuerdo a cómo estés parado delante de Dios y tu actitud, ¿no? Entonces, este joven rico fue confrontado con esta palabra, o con esta actitud de parte de Dios, la gracia, ¿no? Dice, ¿no? La cual es la gracia que salva, ¿no? El regalo de la salvación a través de Jesús, ¿sí? Por eso que en esta noche quisiera pedirles, no sé quién se anima de ustedes, a leer Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. ¿Quién quiere leer? A ver, alguno de ustedes que se anime, valiente o una valiente también. El Está, primero que pastor. encuentre, ahí está, bien. Marco 10, 17, versículo 17. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le pregunto, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Amén.
Amén. Bueno, seguramente que ustedes en la semana pudieron leer la lección y se dieron cuenta que lo que el joven presentaba era simplemente el esfuerzo de él, el esfuerzo como ser humano, ¿no? Qué anecdótico ver que hoy en día la sociedad hace exactamente lo mismo, ¿sí? Es como que buscan diferentes caminos para poder estar bien, para poder alcanzar la felicidad, para poder alcanzar esa paz interior, ¿no? Y van por diferentes caminos, ¿no? Pensando que están bien, ¿no? O sea, dicen, a ver, es como que dicen, vamos a buscar la felicidad de nuestra vida, ¿no? Y vamos a empezar a descartar todo aquello o sea, vamos a empezar a marcar, perdón, todo aquello que tenemos y lo que nos falta, ¿no? Y lo primero que ponemos en nuestra lista, ¿no? Es como si agarramos una agenda, la abrimos y vamos anotando, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, ¿soy una buena persona? Sí, lo tachamos, bien. ¿Hago las cosas bien? Si soy un buen padre, sí, soy un buen trabajo, sí, sí. Y todo eso lo voy marcando como que cumplo los requisitos, ¿no? Para ser feliz, ¿no? Y una vez que cumplí todos los requisitos para ser feliz, digo, bueno, ahora tengo que ir en pos de esa felicidad, ¿no? Claro que al hacer eso, automáticamente como que estoy descartando la ayuda de Dios, ¿no? Miren qué importante, ¿eh? Descartar la ayuda de Dios para llegar al verdadero gozo, a la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, es el primer error que comete la humanidad. Como este joven, según la historia, mostraba que dentro del judaísmo cumplía todas aquellas exigencias de los mandamientos dados por Moisés, ¿sí? Como los cumplía, ¿no? Pero qué interesante ver que Jesús siempre toca lo interno del ser humano, ¿no? Porque es como que el ser humano quiere demostrar lo externo y demostrarse bien delante de Dios, ¿no? Y como le decía al principio, la gracia de Dios hace eso, ¿no? Si yo voy delante de Dios con mis propios criterios morales y éticos, automáticamente la gracia de Dios hace que yo choque con una barrera, ¿no? Y no puedo llegar a Dios. Ahora, si yo reconozco mi necesidad de Dios, ¿no? La gracia de Dios no es una barrera. La gracia de Dios es como un imán que hace que me acerque cada vez y cada vez más fuerte y no puedo resistir estar cerca de Dios y de lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, es como le decía yo, la actitud que tenga delante de esta gracia, ¿no? Entonces, como podemos ver en la historia relatada, el joven rico, al encontrarse con esta gracia, en vez de acercarse a Dios, fue repelido, ¿no? Y en cierta forma, esto hace que él vea su realidad, ¿no? Dice la lectura, según la historia, por todo lo que hacía el joven rico, ¿no? Necesitaba de Jesús, porque no necesitaba de Jesús, perdón, está ahí, hay un error, ¿no? Según la historia, por todo lo que hacía el joven rico, no necesitaba de Jesús, porque se engañó durante toda su vida y él creía equivocadamente que era justo, ¿no? Esa es la palabra. Él creía que era justo delante de Dios, pero cuán equivocado estaba. Una de las cosas también que podemos ver acá es que la gracia de Dios es como un escáner, ¿no? O como esas máquinas, viste, cuando uno está enfermo y dicen vamos a ver todo tu cuerpo, vamos a hacer un estudio minucioso de todo tu cuerpo y te meten como un túnel, ¿no? Este, y ven todo bueno, la gracia de Dios sería como una máquina, ¿no? Que te hace ver que delante de Dios no eres justo, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que confrontar el joven rico es que, primero, cumplir religiosamente y ritos y costumbres no te garantizan estar en obediencia a Dios o ser merecedor de su salvación, ¿no? No te garantiza la vida eterna. ¿Por qué? Porque todo esto viene por gracia, es un regalo. Yo no tengo que hacer nada para poder tener
o sea, dentro de los ritos o las costumbres, llegar a tener salvación o vida eterna, sino es un regalo dado por Dios, ¿no? La Biblia nos dice que en Efesios 2, 8, 9, ¿no? Algo interesante acerca de esta gracia, ¿no? Dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, o sea, no es de vosotros, dice, ¿no? En Reina Valera, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto, no? Que a veces la gracia del Señor nos empareja también a todos, ¿no? Y, y miren, eh, la gracia del Señor también puede enojar a muchos, ¿sí? Y puede alegrar a otros, ¿sí? Eh, la gracia del Señor puso furioso a Judas, ¿sí? Porque Judas que tenía un proyecto de fe, de misión de Dios, ¿no? Pero al no cumplirse ese proyecto de fe, traicionó a Jesús, ¿no? La gracia del Señor también enfureció a Pedro. Pedro decía, yo hasta la muerte te seguiré, pero la gracia del Señor le demostró que aunque él fallara, Dios lo iba a perdonar, ¿no? La gracia del Señor hace que personas pecadoras como yo se sientan bien delante de Dios, porque si no hubiera sido por su gracia, no hubiera tenido la posibilidad y la esperanza de tener esta bendición tan grande de ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la gracia de Dios es niveladora, ¿sí? Uno puede venir con y decir, yo en mi vida he hecho las cosas bien, he sido un buen padre, he trabajado, tengo estudios, tengo conocimiento, he sido una buena persona, ¿no? Y me pongo delante de alguien que no trabajó, es mal padre, se ha equivocado varias veces, que quizás no está bien con el Señor, y aparece Jesucristo con su gracia. Y ahí nivela todo. Y ahí tengo que entender algo, ¿no? Tengo que entender que mis propios esfuerzos no me pueden acercar a Dios, sino la gracia dada en Jesucristo. Miren qué importante es hablar de Jesús, ¿no? Y él representado como la gracia de Dios, ¿no? Como el regalo dado por Dios a toda la humanidad, ¿no? Y las palabras que se repiten una y otra vez. Hay un versículo bíblico que siempre todos me han escuchado decir cuando predico, ¿no? A mí me gusta mencionarlo porque es mi versículo favorito, ¿no? Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Ese es mi versículo favorito, porque sé que me puedo equivocar, que puedo cometer errores, pero que si confieso mis pecados, ahí estoy aplicando fe, ¿no? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno no puede ver o percibir, pero yo sé que si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo en perdonarme, ¿no? Esa es la fe, ¿no? Y por eso que mi segundo versículo favorito también sería ese Efesios 2, 8, 9, ¿no? Porque por gracia, no porque soy pastor, no porque me he criado en una iglesia cristiana, no porque vengo de una familia religiosa, no porque sea boliviano o argentino o judío, no, porque por gracia soy salvo. Ahora, esta gracia no es una gracia que no es una gracia fácil en el sentido de que si bien Dios la da a toda la humanidad solamente la puede tomar con las manos de la fe. No puede decir, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y uno dice, pero yo no tengo fe. Me han pasado tantas cosas en la vida que mi corazón está tan duro que no creo en nada. Pero miren lo que dice el versículo, ¿no? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Pero esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Mira, hasta en eso me ayuda el Señor, ¿no?
Entonces ahí es como que se enfatiza y se agranda más la gracia, ¿no? En el sentido que no viene por mis esfuerzos, sino hasta esa fe Dios me ha dado y me está ayudando para acercarme a Él, ¿no? Por eso yo digo, esta gracia es algo que me acerca a Dios o que me puede separar completamente. Porque si yo voy con mis propios criterios, como decía, de moral o ética, o de las tareas bien hechas como el joven rico, ¿no? Maestro bueno, le dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para que el día de mañana esté en el cielo? ¿No? Entonces primero le dice Jesús, ¿por qué me dices maestro bueno? ¿No? Es como que le dice, "Mm, vos no estás seguro de lo que estás haciendo. No estás seguro, porque si no estuvieras seguro, no vendrías dando vueltas y buscando agradarme primero con tus palabras, ¿no? Y después Jesús le dice todas las cosas que tiene que cumplir de la ley. Ahora, hay algo que tenemos que entender ahí, ¿no? Jesús cuando menciona la ley, si bien es un, como una regla para medirnos a nosotros delante del Señor, hay algo que Él mismo nos muestra, ¿no? Que a través de la ley nosotros no vamos a poder cumplir nada, ¿sí? Entonces le dice, ¿cumples esto? Y bueno, el joven rico me hace acordar a muchos aquellos que a veces nosotros predicamos de Cristo, les sabe de pasar a ustedes, ¿no? Cuando le dice, no, porque yo voy a la iglesia y necesitas voz de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? No, mira, Dios dice que no tienes que robar, no tienes que mentir. Yo no hago nada de eso. Yo soy un bueno, dice, ¿no? Entonces este joven rico fue con esa postura delante de Jesús. Yo todo eso he cumplido desde mi niñez, desde mi juventud. Entonces ahí le confronta con algo, con su vida. Porque es fácil decir, pero otra cosa es hacer. Fácil es decir, fácil es mencionar que amas a Dios, pero otra cosa es vivir ese amor, ¿no? Entonces por eso que Jesús le dice, ciertamente todo se ha cumplido. Entonces le toca algo fuerte, ¿no? Algo que a él le toca renunciar. ¿Por qué? Porque si ha cumplido eso, quiere decir que está cumpliendo el máximo mandamiento, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento está en Deuteronomio capítulo 6, el Shema, ¿no? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Ese es el principal mandamiento, ¿no? Entonces le dice el Señor, bueno, si todo has cumplido, entonces deshazte de todo, porque es como que le estaba, le estaba leyendo, ¿no? Porque, oye, joven, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tus riquezas me están separando de vos. Deshazte de ellas para así cumplir el principal mandamiento. Y es ahí donde lo toca al joven, ¿no? Y dice que él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que realmente su corazón estaba lejos de Dios. Esa gracia personificada en Jesús, en vez de ayudarlo a acercarse a Dios, lo hizo alejarse. ¿Por qué? Porque él no quiso abandonar su postura delante de Dios para poder entender lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Ahora, volviendo al material que estamos estudiando, ¿no? También dice lo siguiente, ¿no? Dice, explicando lo que dice Efesios, ¿no? Dice, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, por medio de Jesucristo que nos liberó del pecado que nos separa de Dios, ¿no? Es un regalo que no merecemos, ¿no? Y esto es algo que no nos tenemos que olvidar nunca, ¿no? ¿Por qué no nos tenemos que olvidar que la gracia es un regalo inmerecido del Señor?
Porque muchas veces cuando nosotros ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Cuando alguien entra por la puerta de nuestros templos, con todo el pecado visible, ¿no? Con toda su ropa sucia, en vez de mirarlo con los ojos de la gracia del Señor, lo empezamos a mirar como el joven rico, ¿no? De decir, este no cumple lo que estoy cumpliendo yo, no se merece estar acá. Sin embargo, Jesús nos mira con ojos de gracia, ¿no? Y la gracia no es un derecho, porque si fuera un derecho no sería gracia, ¿no? No es algo que merecemos. Miren, hay una historia que dice que un día Napoleón, hace muchos años, ustedes saben quién es Napoleón, ¿no? Napoleón es un militar de la época francesa que hasta llegó a ser rey, ¿no? Y conquistó muchos reinos en Europa, ¿sí? Avanzó ante Inglaterra, bueno, después perdió con Inglaterra, pero conquistó hasta España, ¿no? En ese tiempo, y era muy poderoso, tanto así que quiso tener el título de emperador, ¿no? Pero bueno, dice que un día eh, Napoleón estaba caminando, paseando, digamos, por medio de su ejército, viendo dónde estaba su ejército, y vio que uno de los guardias de seguridad, uno que estaba de guardia justamente, uno de los soldados que estaba de guardia, se había quedado dormido. Entonces dice que inmediatamente llamó a los otros soldados y lo hizo arrestar y lo hizo llevar a un calabozo, ¿no? Y estaba condenado a morir. ¿No? Porque decía, no, no, este soldado, ¿cómo en mi ejército va a haber alguien que se duerma? Así no vamos a poder conquistar a nadie, que sirva de escarmiento, que sirva de enseñanza este tema. Bueno, cuenta la historia que la mamá de este soldado fue a ver a Napoleón, pidió audiencia con él. Y aunque él no quería hablar con la madre por la mucha insistencia de ella, él le aceptó tener audiencia. Entonces la madre empezó a rogarle a Napoleón y dijo, por favor, perdona la vida de mi hijo, porque él ha fallado, pero yo te pido como madre que tú lo perdones. Y dice que Napoleón le dijo, ¿no? No, 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 yo no lo voy a perdonar porque él no se merece mi perdón. Entonces la madre lo miró y le dijo, sí, él no tiene el derecho a tu perdón. Por eso te imploro que lo perdones como un regalo de parte de vos. Él no merece tu perdón, porque si lo mereciera, sería un derecho, pero por cuanto no lo merece, ¿sí? Te pido que tengas gracia, que lo perdones, que le regales esto. ¿No? Y esto me demuestra algo, ¿no? Nosotros delante de Dios muchas veces queremos ir con nuestro derecho, ¿no? Es decir, yo merezco que tú me perdones o yo merezco lo que me has dado. Pero la gracia no es eso. Y por eso es que la lectura explica interesantemente la gracia dada en Jesucristo, ¿no? Volviendo a la lectura dice, ¿no? La gracia, habíamos dicho que es un regalo merecido, pero después dice, la gracia nos da la fe para poder decir, mira, la gracia nos da la fe para poder decir, creo que Jesús tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió por mis pecados y yo acepto el regalo de Dios, que es la salvación y vida eterna. Solamente al entender esta gracia puedo hacer mío ese regalo. Si yo lo quiero recibir porque, bueno, voy a quedar bien con el pastor o con el hermano que me está hablando de Dios o con la iglesia porque he ido a visitar una iglesia, bueno, sí, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. No he entendido lo que es la gracia, ¿no? No he entendido ese regalo maravilloso, porque el regalo es, creo que Jesús tomó mi lugar. O sea, no, no me sirve ser ni católico, ni evangélico, ni musulmán, ni talibán, no me sirve nada de eso. Solamente soy salvo porque Jesús un día tomó mi lugar en la cruz y murió por mis pecados. Y lo importante, yo acepto este regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna.
Pero solo uno puede declarar esto, miren, ¿no? Solamente lo puedo declarar entendiendo lo que es la fe. Porque dice, no, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, ¿no? Es un don dado por Dios. Pero, ¿qué es la fe? ¿No? Y el versículo de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, hace una exposición muy interesante de la fe, ¿no? Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ustedes dirán, seguramente yo le he escuchado esta palabra, no le he escuchado este versículo o me he creado en el ámbito cristiano, pero ahora imagínate que alguien te desafíe a vivir este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando en este tiempo? Yo tengo muchos problemas, quisiera que todo esto desaparezca. O yo estoy pasando por una enfermedad, pero yo quisiera ser sano. O yo estoy esperando en el Señor una respuesta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y tener la convicción de lo que no puedes ver, porque lo que no puedes ver hoy en día es la presencia corpórea de Jesucristo, pero crees en Él, crees que existe. Y creer que Él existe es creer que Él murió en una cruz. Y creer que Él murió en una cruz es creer que Él te regaló la vida eterna. Y creer que Él te regaló la vida eterna es creer algo muy importante. Dios te ama. Y si vos crees en eso, nada ni nadie podrá hacerte desistir de este amor. Por eso, hablábamos al principio de todos estos cursos que hemos llevado, de todas estas clases, ¿no? Todos estos encuentros que hemos tenido. ¿Por qué hay gente que abandona la fe? ¿Por qué hay gente que a veces se desanima? ¿Por qué hay gente que, porque vienen pruebas difíciles y de repente dejan y dicen, no, yo no quiero ir más a la iglesia, o yo no quiero saber más de religión, o yo no quiero ser más evangélico o católico, porque no han entendido que al tener esa certeza y esa convicción, no solamente tienes algo que es razonar con tu mente, sino es saberlo en tu corazón. Dios te ama y todas las cosas que están a tu alrededor pueden llegar a pasar. Pero si eso queda inconmovible ahí, si ese Jesús que hemos dicho que tenemos que entender que no es cualquier persona, sino que es Dios mismo hecho hombre, está en vos, nada ni nadie te puede apartar de esa fe. Certeza de esperar la salvación en Jesús. Certeza de esperar la salvación en Jesús y tener esa convicción de creer que Él es real y que quiere tener un encuentro personal conmigo. O sea, la fe me hace entender que Jesús no solamente es un personaje que yo puedo enseñar o que yo puedo leer o que yo puedo escuchar de alguien que me lo cuenta. Es saber que es una persona real que quiere tener un encuentro conmigo. Esa es la fe que nosotros como creyentes hoy en día necesitamos para afianzarnos más en el camino del Señor. ¿Saben qué? Hoy la iglesia necesita volver a las bases bíblicas de ver lo que es la gracia y lo que es la fe. Porque muchas veces la iglesia se ha enfrentado a diferentes contextos históricos o vivenciales en los cuales ha fallado. La iglesia ha fallado. ¿Quién iba a pensar que iba a haber una cuarentena que nos iba a tener durante 2 años sin ir a nuestras congregaciones? ¿Y saben qué? Nosotros, la iglesia, hemos fallado. Digo nosotros, la iglesia, porque si digo no, porque algunos han fallado, no, tenemos que ser conscientes de que somos una comunidad de fe.
Somos como un equipo de rugby. ¿Saben qué? El, eh, yo sé que muchos sabemos de fútbol, otros seguramente de básquet, ¿no? Pero los equipos de rugby son muy especiales, ¿no? Yo trabajo en una empresa, en una logística, donde los dueños fundadores de la empresa son tres jugadores retirados de rugby que jugaron en los Pumas, ¿no? Un equipo famoso acá de la Argentina de rugby. Bueno, y ellos siempre nos comparan a nosotros los trabajadores como equipos de rugby, ¿no? Y una vez lo pregunté yo, ¿y qué peculiaridad tiene el equipo de rugby? Le decía, ¿no? A, a Fernando Conti, es uno de los dueños, le dicen el oso, porque vos lo ves a los tres, uno es grandote, el otro es bajito, ¿sí? Y el otro está en medio de la mitad, ¿no? Y uno dice, ¿qué peculiaridad hay? Y él me decía, justamente, un equipo de rugby tiene que ser de diferentes contextos físicos. Tiene que haber el que es fuerte, ¿no? El que es grandote, que tiene que ir al frente en contra de los enemigos y salir adelante. Tiene que estar el bajito que se escurre, ¿no? Que cuando la pelota se escapa, el más bajito llega más rápido. Tiene que estar el flaco que no es tan forzudo, pero que corre rápido, ¿sí? Y todos ellos conforman el equipo. Ahora, si uno de ellos falta o falla, todo el equipo falla. La iglesia del Señor en esta cuarentena muchas veces ha perdido su fe y muchas veces ha dejado de ver este regalo tan maravilloso de la gracia del Señor. Debemos volver a las raíces de esto y poder repetir, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y esta fe, certeza y convicción se llama nada más ni nada menos que Jesús. Por eso, en esta noche, habiendo visto esto, dice, ¿no? Que como todas las lecciones que tenemos, ahora después de haber reflexionado sobre la gracia que salva, ¿no? La gracia que salva, no es cualquier regalo, es el regalo que te salva. Terminaremos este tiempo orando y hablando con Dios. Pero antes de orar y hablar con Dios, ¿sí? Vamos a ir a a la parte de lo que teníamos que hacer, ¿se acuerdan? Teníamos que responder ciertas preguntas. Y yo quisiera en esta noche con ustedes ver acerca de esto que hemos leído, ¿no? En Mateo capítulo 26, perdón, capítulo 22, versículo 36, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿No? O sea, teníamos que leer Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Este es el primero y gran mandamiento, ¿sí? Es lo que Jesús enfatiza. Ahora, ¿qué es lo que pide Jesús al joven rico? Y la segunda pregunta sería, ¿demuestra esto que no cumple con el primer mandamiento? ¿Qué es lo que le pide? A ver, ¿quién me podría responder? ¿Qué es lo que le pide? ¿Que vaya a un seminario? ¿Que pertenezca a una denominación importante? ¿Qué es lo que le pide Jesús? Sí, le pide que venda todas sus riquezas, pero él se Ah, va triste, no, se va triste porque son muchas y no las quiere vender. ahora, ¿qué demuestra esto? ¿Él estaba cumpliendo el gran mandamiento? No, porque eso demuestra que no cumple con el primer mandamiento, porque él ama más a su riqueza que a Dios. O sea que otra cosa está ocupando el lugar de Dios. Bien, esto es una reflexión que también tenemos que leer hacia nosotros, ¿no? Sí.
Porque este versículo lo podemos leer y nos tenemos que preguntar, ¿no? En el primer lugar de nuestras vidas, ¿está Jesús? ¿No? Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces nos equivocamos, porque pensamos que para que Jesús esté en el primer lugar, yo tengo que poner mi ministerio o mi congregación o hasta mi trabajo, ¿no? Porque no, si mi trabajo no hay, no puede haber ni familia, ni vida, ni Dios, o sea, tengo que trabajar, ¿no? Pero lo que Jesús le preguntó al joven rico es, ya que cumples todos estos requisitos, y Jesús conoce nuestra vida porque es Dios, ¿no? Dice, hay algo en tu vida que vos no vas a renunciar, son tus riquezas, ¿no? Y eso demuestra que el joven rico, por más de que se sabía la ley, ¿no? El gran mandamiento no lo estaba cumpliendo, ¿sí? Y cuando uno tiene un encuentro con Jesús, pasa exactamente lo mismo. Tiene que haber un momento de decisión. Siempre tengo en cuenta esto, ¿no? Nosotros un momento de nuestra vida, solamente un instante de nuestra vida, fuimos libres. Y uno diga, ¿cómo, pastor? ¿Está diciendo una blasfemia, pastor? ¿No? No. Déjeme explicarle por qué digo esto. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Satanás se enseñoreaba de nosotros porque éramos esclavos, estábamos esclavizados. Pero un momento de esos se presentó el mensaje de la cruz delante de nosotros y nos demostró que éramos pecadores, que necesitábamos de la gracia y de la salvación de Jesucristo. Ese momento fuimos libres, libres para tomar una decisión. ¿Sigo siendo esclavo del pecado o recibo a Jesucristo como, escúcheme bien, ¿no? Como Señor y Salvador? Es Salvador de mi vida, sí, pero también es mi Señor, es mi Kyrios, y yo soy su doulos, ¿no? Kyrios es Señor, doulos es esclavo. Entonces, al aceptar a Jesucristo, automáticamente yo soy esclavo de Jesucristo. Dejo de ser libre. Pero hay un cambio. ¿Por qué? Porque he pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. El anterior Señor que me tenía encadenado quería destruirme y me estaba llevando a la perdición y a la muerte eterna. Pero al decidir seguir y aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, he pasado al reino de la luz, ¿no? Donde tengo la esperanza de vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y dice la palabra del Señor que sus caminos son mucho más altos que mis caminos, sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos, y que Él siempre me quiere llevar a vivir una vida con propósito y para que yo pueda vivir una vida de gozo delante de Él. ¿Sí? El joven rico en ese momento fue libre, pero después volvió a la esclavitud de sus riquezas. Por eso que se fue triste, porque ¿saben qué? Cuando uno conoce la libertad realmente, cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno conoce la vida eterna, ya no puede ser lo mismo. Por eso que también tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué uno abandona la fe? Porque no ha tenido en claro quién ha sido Jesucristo. Cuando vos tienes en claro quién ha sido Jesucristo y lo tienes plenamente consciente, esa, esa vida eterna, ese seguir a Jesucristo, no desaparece, porque sabes que es Jesucristo quien te guía. La segunda pregunta que vemos es, si el joven rico puso su confianza en las riquezas, la pregunta es, ¿no? ¿Dónde pone su confianza la sociedad? A ver, ¿quién puede responder? ¿Quién quiere responder? A ver, Esther. Yo puse
La sociedad pone la confianza en las cosas del mundo, la mayoría en las riquezas, las cosas materiales. Bien, Eso, pues, buenísimo. costumbres ¿Alguien? también. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿En qué más pone la sociedad su confianza? A ver, Yo puse buenas noches buenas en los noches. gobernadores también, Ahí en los está. gobernantes. También en los políticos, en los gobernantes. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera opinar acerca de dónde pone la confianza la sociedad hoy en día? Si a mí me preguntaran, en las vacunas, en la Sputnik, en la AstraZeneca. O sea, eso es malo, sí, pero ponen toda su confianza, ¿no? Dicen, "Ah, ahora estamos vacunados, ahora sí, no vamos a enfermar". A veces la sociedad pone su confianza en esas cosas, ¿no? Y poner tu confianza, toda tu confianza en algo, hace que estés sacando, ¿sí? Sacando del lugar primordial aquel que se merece toda tu confianza, ¿no? Por eso que la tercera pregunta tiene que ver también con eso, ¿no? Dice, en Juan 3:16 está la lectura, ¿no? Leamos Juan 3:16 porque, a ver, Juan 3:16, ¿quién me lo puede decir de memoria? Juan 3:16, a ver. Severo. Ahí está Sonia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Bien, entonces, según esto, gracias Sonia, según esto que leíste, ¿no? Y que leímos todos, ¿no? Dice la lectura, en conclusión, si en su gracia podemos acercarnos a Dios, ¿qué diremos? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Quién es el regalo de parte de Dios para poder tener una vida nueva, bendecida y llena de gozo, según el versículo? ¿Quién sería el regalo? A ver, quién me responde. ¿Quién sería el regalo según Juan 3:16? Jesús. Jesucristo Exacto. resucitado. Grítelo. Grítelo con fuerza, porque es Jesús, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿no? Y ha agarrado este regalo y ha dado. ¿Y cómo lo recibo? Para que todo aquel que en él cree, ¿no? Creo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo más grande que nos ha dado Dios es haberse dado en Jesucristo, ¿sí? Y ese es el regalo que tiene que estar en lo primero de todo lo que tenemos nosotros, ¿no? De decir, en cada cumpleaños, yo cumplo el 18 de agosto, o sea, no sé cuándo cumplirá, pero sabe que Dios ya le ha dado su regalo. Y es un regalo que todos los años se renueva, que todos los años lo acompaña, porque se ha dado en la vida de Jesucristo, que ha muerto en una cruz, pero que al tercer día resucitó y que vive y que vive en gloria por los siglos de los siglos, ¿sí? Ese es el mayor regalo que Dios nos ha podido dar y que lo que nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y por último, ¿no? Esta última pregunta, si Dios ama a la humanidad, ¿no? Si Dios ama a la humanidad, ¿cuál es la única forma, camino o solución que Él envió para librarnos de la muerte y la condenación del pecado? ¿Cuál es el único camino? A ver,
A ver, ¿qué pusiste, Verónica? Hola. El único camino es Jesús, yo le puse. Bien, Y el arrepentirse, ¿no? El arrepentimiento. claro. Debemos arrepentirnos El arrepentimiento me acerca, digamos, a ese único a camino, Jesús. Ajá. ¿no? Sí, Ahora, es Jesús el camino. bien. Ahora, ¿se dan cuenta una cosa? Miren este ejercicio que vamos a hacer con ustedes, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta decir Jesús? ¿Cuánto nos cuesta decir? Es tan simple para decir Jesús, pero uno dice, no, pará, vamos a buscar. Debe ser una pregunta, a ver, qué tiene que ver con Hebreo, Juan 3:16, a ver, la parusia, no, debe estar en hebreo, no, debe ser, no, porque estamos en una clase, no, debe ser en griego, esto lo tenemos. No, dígalo, grítelo, es Jesús. Pues decíamos en la primera clase, ¿no? Hablar de Dios es sencillo. Todos pueden hablar del Buda, del Gauchito Gil. Y cuando vos le hablas de Dios, qué bueno, sí, yo también creo. Pero cuando nombras el nombre de Jesús, dices, pará, este es fanático religioso. Este me va a lavar la mente. No, 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 este me quiere llevar a su religión. Y mirá cómo la sociedad ha hecho que nuestra boca, que nuestra lengua le cueste decir Jesús, ¿no? Y tratamos de buscar vueltas por otro lado. La gracia es eso, decir que Jesús es el camino, que Jesús es el regalo. Porque al entender eso, te das cuenta que lo primero que tiene que estar es Jesucristo. Es tan simple, pero tan profundo a la vez, porque para que sea simple, lo tienes que creer. Por eso que la sociedad le cuesta. Y no nos dejemos intimidar por eso, ¿sí? Que tu boca esté llena de Jesús, que tu primera respuesta sea Jesús. Y cuando no sepas lo que pasa, que lo que vos puedas mencionar sea decir Jesús. Y bueno, con esto terminamos la cuarta unidad hablando de la gracia que salva, ¿sí? Para la próxima semana entraremos al tema de ser discípulo de Jesús. Ya hemos visto todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que demanda Jesús de nosotros? Pero que nos quedemos en esta noche, ¿sí? Ejercite, ¿no? Vocalice y vuelva a recordar que no le dé miedo, no se sienta tímido. Diga, Jesús, Jesucristo, Jesús es mi Señor. Y que esa sea nuestra voz y nuestro anhelo todos los días. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar. Le voy a dar el pase ya a Marco para que podamos finalizar ya este tiempo también.